ponerle hora de calendario porque la palabra de Dios dice que ni... Dice, una vez, dice, habló Dios, dice, dos veces, dice, he oído esto, dice, que de Dios es el poder. Amén. ¿No se escucha? No, alguien que me diga de los hermanos si... No, ya me dijeron por la... permítame, vamos a ver qué es lo que... Porque no tiene audio. ¿Ya? Bueno, les pedimos disculpas porque este aparato recién lo acaba de comprar el hermano y no sabemos muy bien cómo... Es el poder, dice, o sea, su poder es estricto, el poder de Dios es estricto y como el poder de Dios es estricto, significa que lo que Él ha dicho y lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que cumplirse. Ya así nosotros queramos parar terremotos, queramos detener huracanes, queramos nosotros decir te detienes y yo puedo decir te detienes ahora, si no es el propósito de Dios que no se detenga, no se va a detener. Nosotros como iglesia, el único deber que nosotros tenemos es orar, interceder por las almas y clamar por misericordia, que es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo que les puedo poner yo, somos siervos de Dios y como hijos de Dios, cada uno de nosotros estamos delegados a ir a orar por los enfermos. No solamente porque yo sea una autoridad espiritual, solamente yo puedo orar por un enfermo. Lo puede hacer mi hermano, todos los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo podemos orar por un enfermo, podemos orar por la necesidad de un hermano. Pero nosotros vamos con una autoridad en el nombre de Jesús, pero el único que tiene el poder y la autoridad, el poder para hacer que eso se haga real es Dios. Solo de Él es la autoridad. O sea, solo una vez dice, habla Dios. Una vez dice, se hace y no existe nadie en el universo que pueda decir, es mío el poder. Yo tengo poder. Yo lo voy a hacer. Como muchos están blasfemando en este tiempo. Yo lo hice. Yo lo hice. Dios me usó a mí. Solo yo. Y se está levantando un ego y algo que están haciendo es robándole mucho la gloria a Dios. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Toda persona que tiene autoridad, escúcheme bien, aquí en esta tierra es porque Dios tuvo esa, ¿cómo decirle? Dios tuvo en su amor y en su misericordia, ¿cómo decirle? Ese objetivo de entregarle a usted esa bendición. ¿Para qué? Para que usted aquí en la tierra tuviera una autoridad. Ahora, la autoridad yo la voy a mencionar en ámbito natural y espiritual. A veces creemos que nosotros tenemos toda la autoridad y el poder de hacer con nuestros hijos lo que a nosotros nos venga en gana, solo porque yo lo parí o porque es mi hijo. Y a veces no nos ponemos a pensar que la gloria es de Dios y yo no voy a poder cambiar a mi hijo a mis propias fuerzas. No voy a poder hacer que mi hijo o mi hija cambie su forma de pensar o de hacer si yo no tengo ese poder. Yo puedo tener una autoridad sobre mi hijo, pero no tengo el poder para cambiarlo. Yo tengo que orar, tengo que doblar tus rodillas, tengo que quebrantarme delante de la presencia del Señor por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por la iglesia, por mis hermanos. Pero tenemos que entender que solamente lo que nosotros tenemos es una autoridad, no el poder. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Entonces, toda persona puede tener autoridad en esta tierra. Padre, madre, pastor, maestro, líder,
lo que sea, autoridad, pero no poder. ¿A qué me refiero yo? Hay muchas personas que a veces recurren a una iglesia, tienen una necesidad. Yo sé que nosotros podemos venir a una iglesia porque tenemos una necesidad, pero no solamente porque tenemos una necesidad en lo natural, sino que esa necesidad, Dios se alegra cuando nosotros la tenemos en el ámbito espiritual, que esa necesidad sea el buscar de Dios. Dios se alegra, o sea, ¿cómo le puedo decir todos los milagros que Dios puede hacer a nuestro alrededor cuando nosotros llegamos a una congregación? Pero nosotros llegamos porque nosotros necesitamos un milagro, pero espiritual. Un cambio en mi vida, un cambio en mi familia, un cambio en mi forma de ser, en mi forma de pensar, un cambio, una transformación en mi vida para yo poder servirle al Señor. Pero a veces fallamos y nosotros no buscamos en realidad un cambio espiritual, sino que lo que buscamos a veces, y vamos a una iglesia o buscamos a un líder espiritual porque queremos algo natural. Y eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Dios otorga autoridad, escúcheme bien, y esa autoridad nosotros la tenemos que llamar mayordomía. Dígalo, mayordomía. O sea que Dios lo que nos ha entregado a nosotros, iglesia, es una mayordomía. Y yo les voy a poner otro ejemplo. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y Dios empezó a crear todo. Pero a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, todos pagamos hasta por esta agua. Cuando nosotros nos íbamos a imaginar que el agua, yo me recuerdo cuando yo estaba pequeña, yo iba a la escuela y yo me recuerdo que a mí me ponían un termito con agua, pero yo me recuerdo que nosotros bebíamos con una libertad agua de la llave, que decíamos nosotros, tan rica, agua fresca, agua de la llave, agua cristalina. Y igual manera, cuando yo pasaba por donde un vecino, yo venía de la escuela y venía corriendo, yo le podía tocar la puerta a un vecino y yo le decía, regáleme agua, regáleme agua. Me acuerdo que pasábamos por donde una señora que se llamaba Doña Rosa y todos los niños pasábamos y le pedíamos agua. Usted en este tiempo que nosotros estamos, usted no le puede ir a pedir agua a nadie. ¿Qué es lo que le puede decir? Vaya y compre usted su agua embotellada. ¿Cuándo nosotros nos íbamos a imaginar que eso iba a ocurrir? Todos y cada uno de los seres humanos hemos robado la autoridad, le hemos robado la gloria a Dios en muchas cosas, en la naturaleza, en todo lo que está en los árboles, en la mar, en las islas, en los bosques, todo como creación de Dios. Hemos destrozado todo lo que Dios ha hecho. Dios nos ha otorgado autoridad y como autoridad, obvio que Dios nos otorgó una mayordomía de la cual nosotros vamos a dar cuentas. Padres daremos cuenta por hijos, maestros por alumnos, padres por hijos, pastores por las ovejas que están en la congregación. Cada uno de nosotros vamos a dar a Dios, le vamos a dar cuenta de todo lo que Él nos ha entregado como mayordomía. Si alguien tiene autoridad y esa autoridad la tiene injustamente, yo quiero que usted sepa que esa autoridad, aunque usted crea que la tiene de una manera injusta, es porque a Dios le ha placido y Dios ha permitido que esa autoridad sea delegada. Por ejemplo, muchos que se levantan en contra de presidentes en mi país, en contra de presidentes que no, que es un ladrón, que es un endemoniado, que nos está robando. Y miren los desórdenes que se levantan en esos países, como decir Venezuela, Honduras, Ecuador y tantos países que no quieren a los gobernantes que están ahí gobernando. Y se levantan aquellos espíritus demoníacos de rebelión. ¿Por qué? Porque no quieren a esa persona que está ahí, pero no nos ponemos a doblar rodillas para que el pueblo se humille delante de la presencia de Dios y sea Dios el que remueva a la persona. Queremos con nuestras propias fuerzas ir y robar una autoridad y ir con machete, ir con palo, ir con fuego a provocar guerra y distorsionar un ambiente, provocando miedo, provocando tanta calumnia, tanta difamación en contra de personas que nosotros ni conocemos los corazones de esas personas. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? ¿Qué significa? La palabra de Dios dice que un pueblo dividido entre sí jamás va a prosperar. ¿Qué significa? Que Satanás tiene como arma el robarle, el poner personas en esta tierra que entren espíritus demoníacos para que puedan y quieran robarle la autoridad a lo que Dios ha establecido, para traer discordia
¿Y para qué? Para que esa nación o ese lugar en donde hay autoridad no pueda sobresalir. Una nación en un matrimonio de la misma manera. Discordias, peleas, disturbios, no hay comprensión, no hay armonía. ¿Quién está detrás de todo esto? El enemigo, provocando todo esto para robarle la autoridad a un cabeza de familia, porque el cabeza de familia allí es el sacerdote, es el varón que Dios ha puesto allí, al cual hay que cubrirlo con la sangre de Cristo, al cual hay que orar por él, en el nombre de Jesús, y siempre lo he dicho yo, hay que orar por los sacerdotes de Dios, hay que orar por el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, porque lo que quiere robar Satanás es autoridad, delegada en esta tierra, puesta por Dios, esa mayordomía, porque Él sabe que vamos a dar cuentas a Dios de esa mayordomía en un tiempo determinado. La creación y el universo que nosotros observamos es una sola parte del poder de Dios. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es solo una parte de la creación de Dios, y la otra parte somos nosotros. Y no puedo decirle yo, somos más importantes nosotros que los demás, porque todo lo que Dios creó es importante en esta tierra. Las aves, los peces, los ríos, los bosques, los árboles. Mira aquí en el Salmo 29 lo que dice, y es como un canto de la voz de Dios, el rey David, y cuando hizo este salmo, el rey David lo que estaba haciendo referencia era a cómo el Señor canta con su voz a través de todo lo que hay creado. Dice aquí en el número 5, la voz de Jehová que quebranta los cedros, dice. La voz de Jehová, dice que quebranta los cedros, dice, del Líbano, dice. Los hizo saltar como becerros, dice. Al Líbano y al Sirión, dice, como hijos de búfalos, dice. Voz de Jehová que derrama llamas, dice, de fuego. Todo lo que nosotros vemos que se levanta, lo que se está moviendo, todo lo que está ocurriendo con el volcán aquí en la isla de La Palma, es la voz de Dios hablándonos a nosotros, que recurramos a Él, que lo busquemos, porque Él nos ama. Dice, voz de Jehová que hace temblar el desierto, dice, los temblores, los terremotos, los huracanes, todo lo que estamos viviendo en esta tierra es la voz de Dios diciéndonos, hijo, yo te amo, ven a mí, búscame. Nosotros somos dependientes de Dios y no lo queremos entender. Hay muchos de nosotros que no queremos comprender y entender que lejos de Dios nosotros no somos nada. No somos nadie, no podemos ser nosotros una iglesia y no podemos ser una creación dependiente de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Yo quiero que usted diga, yo dependo de Dios, yo dependo de Dios por todo y para todo. Por todo y para todo, por trabajo, por salud, por economía, por mi familia, por la nación, por mi nación, por todo lo que acontezca, por este virus, por todo. Yo tengo que ser dependiente de Dios. Yo no puedo con mis propias fuerzas querer salir de la destrucción de la que estamos viviendo alrededor del mundo. Yo no puedo con mis propias fuerzas salir del alcoholismo, de la prostitución, de la drogadicción, del homosexualismo, del adulterio, de la fornicación. Yo no puedo con mis propias fuerza. Quizás lo podré hacer en una semana, pero después de esa semana va a ser doloroso. Yo voy a querer nuevamente regresar a lo mismo y va a ser de una manera más fuerte como yo la hacía antes. Es importante que nosotros como creación y como iglesia dependamos y empecemos a aprender a depender de Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo 29, allí en el versículo, ahí nos vamos a ubicar en el que acaba de leer yo, en el número 5, y lo vamos a desglosar a partir del número 5. Salmo 29 a partir del número 5. Dice, voz de Jehová que quebranta los cedros, dice. Este salmo es un salmo que en donde David estaba recordando el diluvio. Ustedes recuerdan una prédica, yo creo que ustedes estaban, cuando nosotros predicamos del diluvio de Noé, de la arca, y la hermana Natalie compartió un testimonio de la ola, del tsunami, ¿vale? Y eso que a ella le mostró, a mí me lo mostró Dios hace como ya 4 años atrás. Y lo prediqué el domingo, que es tremendo cómo Dios me lo vuelve a mostrar nuevamente hace 2 semanas, 2 veces en la misma semana. Un tsunami, una ola enorme, pero enorme, como más alta que
¿Cómo es que se llama aquella pirámide que hay ahí en Glorias? Esa pirámide de Glorias, que está ahí, un pico que es así, en Glorias, más alto que esa torre, que la torre Almar, más grande que eso, esa ola que Dios me mostró. Y me la mostró 2 veces, en una misma semana, 2 veces. En este salmo lo que está haciendo el rey David es trayendo a su mente un recuerdo del diluvio de los tiempos de Noé y lo que había ocurrido en ese diluvio. Ahora, ¿qué es un diluvio? El diluvio es un efecto que se causa sobre la tierra con todo poder. Es un estruendo que viene y causa aquí en la tierra con todo poder, y ese poder es la voz de Dios aquí en la tierra, que te está diciendo: ríndete, ríndete y ven a mí. Dios nos está diciendo a nosotros con todo lo que estamos viendo en la tierra: ríndete y ven a mí. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios dice en el Espíritu a mi corazón. Dile a la iglesia y a todo aquel que tú le prediques, dile que se rinda y que venga ante mí, porque los tiempos se están cumpliendo. Los tiempos se están cumpliendo. Yo lo amo a mi iglesia, yo la amo, pero yo solamente estoy dándoles una nueva oportunidad. Pero los tiempos se están cortando y se está cumpliendo el tiempo que mi Hijo amado irá por su iglesia. Y el Señor nos dice, cada vez que nosotros escuchemos un estruendo, un diluvio, significa que la voz de Dios con poder, con autoridad y con gloria nos está diciendo: ríndete. Ríndete, tienes que venir a mí. Pero hay muchos que no lo estamos haciendo. ¿Y qué va a suceder? Van a tener que enfrentarse inútilmente a un diluvio, el cual nunca lo van a poder detener. Nadie lo va a poder detener. El domingo estuvimos predicando de lo que va a ocurrir con los volcanes, y en el Apocalipsis habla, en el Apocalipsis, en donde cuando se active un volcán, el cual no nos menciona qué volcán va a ser, pero cuando ese volcán se llegue a activar, ese volcán va a derramar lava debajo de las aguas, y dicen que va a morir la mitad de las bestias marinas y la mitad de la tierra será destruida y pasarán horrendas cosas. Nosotros no sabemos qué volcán será, pero ciertamente están cumpliéndose muchas cosas. Y en esta semana que pasó, más de 27 volcanes fueron activados en una semana. En total, en todo el mundo, nosotros tenemos un total de más de 1500 volcanes activados. Y ciertamente, todo lo que es la corona de fuego, es que se llama, ¿verdad? El círculo de fuego que hay alrededor de la tierra es un círculo de fuego que está rodeando todo lo que es Latinoamérica, Europa. Entonces ustedes ubíquense en el mapa mundi, la parte centro de aquí es un canal de fuego que hay, que son todos los volcanes que están activos en toda la tierra. ¿Ustedes se imaginan que todos esos volcanes se llegaran a activar? Allí vendría un diluvio terrible que nosotros no lo podríamos detener, ninguno de nosotros, y no lo vamos a poder detener porque es algo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces el diluvio es un efecto que causa sobre la tierra todo el poder de la voz de Dios. Todo el poder de la voz de Dios va a venir con un estruendo aquí a la tierra para recordarnos que Él nos ama y que nos está dando oportunidades. Es importante que nosotros recurramos al Señor ahora que nos queda tiempo, porque luego va a ser tarde, va a ser lamentable. Más adelante ya no habrá oportunidad. Diluvio es la fuerza que se desata por toda la naturaleza. Pero el diluvio hay algo muy importante que hace, porque dice la palabra de Dios que cuando ciertamente hubo el diluvio en el tiempo de Noé, todo fue destruido, pero algo sucedió. Y fue que algo fue hecho nuevo. Se derribó todo aquello porque era destrucción. ¿Por qué? Porque había mucha perversidad que había llegado ante los ojos de Dios. Todo eso fue destruido, pero vino una nueva tierra. Vino una nueva, un nuevo atardecer. Y eso es lo que el Señor hace. Un diluvio hace nuevas todas las cosas. Y yo te lo voy a poner en el ámbito espiritual. Las tormentas que tú estés pasando, las pruebas que tú estés pasando, esos son los diluvios que tú estés pasando, ya sea escasez, ya sea economía, ya sea un problema familiar. Puede ser cualquier calamidad que esté pasando en tu hogar, en tu familia, pero puede ser un diluvio que en algún momento determinado el Señor
lo va a destruir si tú confías plenamente en Él. Y el Señor va a hacer nuevas las cosas. Nueva va a ser las cosas. Si tú y yo confiamos en el Señor va a hacer nuevas las cosas. Tenemos que pensar también en nuestro ámbito espiritual, que también en nuestro ámbito espiritual, así como el Señor trabaja en la naturaleza, de esa misma manera el Señor trabaja con nosotros. Él trabaja con nuestro corazón, Él trabaja con nuestra familia, con nuestra economía. ¿Para qué? ¿Para qué son las pruebas? Las pruebas son no para que nosotros nos debilitemos, ni tampoco para que nosotros nos apartemos del Señor. Las pruebas son, iglesia, para que nosotros nos acerquemos más al Creador, para que nosotros nos acerquemos más a Él y lo reconozcamos como nuestro único Salvador. David nos menciona que la voz de Dios será escuchada a través de lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos. Eso es lo que nos dice este Salmo 29. El rey David, a través de este Salmo 29, Dios le estaba diciendo que cada uno de nosotros como creación lo vamos a poder escuchar a Él a través del sonido de la mar, a través de los sonidos de los volcanes. Ustedes han podido ver los reportajes, cómo está rugiendo el volcán. Es la voz de Dios diciéndonos: arrepiéntete, ven a mí, yo te estoy dando una nueva oportunidad. Tú no sabes cuándo yo iré nuevamente por ti. Tú no sabes si el día de hoy yo voy a ir, pero tú tienes que estar preparado. Y quizás muchos dicen: ¿cómo ruge ese volcán? ¿Cómo ruge ese volcán? El puente de San Francisco, cómo está tronando. Cada vez que pasa un carro dicen que escuchan tú. La voz de Dios avisándonos y diciéndonos que Él está pronto por venir. Los rayos, cuando suenan aquellos rayos que nosotros aquí sentimos, unos rayos que nos estremecen todo nuestro cuerpo y nuestro corazón. Y a veces no podemos ni dormir de tan fuertes que son esos estruendos de los rayos. Es la voz de Dios diciéndonos: yo te amo, yo te quiero, pero yo necesito que tú vengas a mí. El rey David, eso era lo que Dios le estaba diciendo a través de ese salmo. Dile a mi pueblo, dile a mi iglesia que yo sí estoy, que yo sí los escucho, que yo sí les hablo a través de lo que yo creé, a través de lo que yo hice con amor. Un diluvio y los efectos de un diluvio lo que causan es que la voz de Dios venga aquí a la tierra. Venga la voz de Dios aquí a la tierra. La voz de Dios nos llama, ¿para qué? Para que lo adoremos. Cuando ruge ese volcán, no tengamos miedo, sino que sepamos que el Señor nos está diciendo a nosotros: España, yo necesito que tú te arrepientas. Estamos en octubre. Y ya aquí en esta plaza de aquí ya están disfrazándose de Satanás y con todo esto, haciendo para las ferias que van a hacer para el 30 de septiembre. Y tenemos que estar orando, 30 de octubre, perdón, y tenemos que estar orando y clamando por estas fiestas paganas que se van a celebrar de Halloween, en donde se les está imponiendo a los padres que hasta los niños se disfracen. Y si no obedeces allí al maestro de la escuela donde va tu hijo, aunque tú tengas el temor a Dios, ¿qué va a suceder? A tu hijo lo pueden ver de menos, lo pueden correr lo pueden expulsar, lo pueden hacer un llamado de atención. Son todas esas pruebas que nosotros estamos pasando como iglesia y que tenemos que pasar. Dios usa su voz, la cual se va a escuchar en forma de trueno. Ahí dice, en forma de trueno, dice, en forma de potencia, dice. Voz de Dios dice que quebranta los cedros del Líbano. ¿Qué es el Líbano? El Líbano es un árbol que en la Biblia se menciona que es un árbol de madera muy fuerte y muy frondoso, con el cual en el Antiguo Testamento se construyó. El rey Salomón construyó el templo, el templo de Israel, el templo donde el pueblo de Israel iba y adoraba al Señor. Se construyó con madera de Líbano. Y el Líbano es un tronco de madera muy grueso y muy fuerte. Dios usa la voz, la cual se ensancha de forma de trueno y de forma de potencia. Voz de Dios que quebranta los cedros del Líbano, dice. Voz de Dios que derrama las llamas del fuego, dice.
Podemos ver cómo los bosques se han estado quemando. Ustedes pudieron ver en las noticias todos los incendios que han habido. Ahorita en Honduras hay una isla que también se está quemando en Honduras. Ayer empezaron a dar las noticias que se está quemando. Muchos podrían decir, muchos dicen, la mano de un hombre criminal que vino y está quemando todas las casas de la isla. No sé si es en Islas de la Bahía o en Roatán, en mi país, o en Guanaja. En Guanaja, creo que es la isla de Guanaja, pero está quemándose, está en llamas. Se está quemando todas las casas que están allí en esa isla. Y lo mismo podemos ver. ¿Cuántas parcelas y cuántas hectáreas de tierra se han quemado? Se han quemado allí en la isla de La Palma a través de la lava que ha descendido de ese volcán. Son miles y miles y miles de hectáreas que se han quemado. Y hay mucha gente que está diciendo, óigame, pero imagínese, esa lava ya está cayendo en la mar, dice, más bien la isla más grande se está haciendo, dice, más bien más bonito se va a ver. Nosotros no sabemos las consecuencias que pueden venir a través de todo eso que está entrando en la mar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Orar, doblar rodillas y clamar por compasión y misericordia. Darle gracias a Dios, porque Dios ama a España y Dios ama a todas esas personas que estaban en esa isla, porque yo no he podido ver que nadie ha muerto, sino que se logró sacar a la gente a tiempo, y eso es darle gloria y darle honra a Dios y saber que Dios nos ama y que Dios nos da oportunidades para que nosotros vengamos a Él. Dice que Dios desnuda los bosques, dice. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, del versículo 36 al 33, cómo este salmo tiene algo de relación con lo mismo que el Señor nos dice a nosotros que va a suceder a través de su voz cuando estén las señales de la venida del Hijo de Dios aquí a la tierra. Vamos a leerlo aquí en Mateo 24. Amén. Amén. Dice Mateo 24 del 36 al 39. Vamos a leerlo ahí. ¿Lo tienen? Amén. ¿Lo leen o lo leo yo? Pero el día y la hora... Más fuerte, hermano. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas Léalo hasta el 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ahora, yo quiero que nosotros como iglesia abramos nuestros ojos espirituales. ¿Por qué el rey David en este Salmo 29, él hace referencia a todo lo que tiene que ver con el diluvio? ¿Y por qué en Mateo 24 el Señor Jesús le estaba hablando a la iglesia cómo iba a ser el tiempo antes de la venida de Él? Significa que todo lo que nosotros estamos viviendo, iglesia, en esta tierra son señales de que la venida del Hijo de Dios está cerca. Y nosotros como iglesia debemos de estar preparados. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:16. Lo vamos a leer ahí. Romanos 1:16. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente y también al griego. Ajá. Entonces Dios nos está demostrando a nosotros que hay un poder para que nosotros podamos ser salvados. Lea lo que dice ahí, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Hay palabras de revelación en donde Dios nos dice, te voy a dar una oportunidad. Así va a suceder, antes de que venga mi hijo, va a suceder esto y esto. Va a suceder esto, los diluvios, los huracanes, los terremotos, todo esto que está aconteciendo. De igual manera como yo se lo mostré a mi hijo David en el Salmo 29. De esa misma manera como yo le dije a mi hijo rey David en el Salmo 29, cómo iba a ser, cómo yo iba a hablar a través de mi voz, a través de mi voz con fuego, a través de los bosques, a través del desierto, a través de la lluvia. Así de esa misma manera yo voy a dar también una oportunidad, dice el Señor, de salvación. ¿A través de qué? Del Evangelio.
A través del Evangelio, a través de lo que tú y yo podemos compartir esta palabra de Dios. Si tú y yo predicamos la palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento, y no paramos sin cesar, significa que nosotros le estamos dando a través del Espíritu Santo una oportunidad a la creación de Dios para una oportunidad de salvación. Y esa oportunidad quien le está dando es Dios, a través de la mayordomía que Dios te está entregando a ti como iglesia. Pero hay algo muy importante que Dios dice, que solo aquel que cree, dice, será salvo. Porque dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo el que crea. Al judío primeramente, porque hay muchos judíos que no creen en que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Pero habrá muchos que sí creerán, se arrepentirán y recibirán la salvación a través del Espíritu Santo de Dios. El hombre, ante la palabra de Dios, tiene que rendirse, iglesia. El hombre, tanto tú como yo, no podemos nosotros ser, ¿cómo decirte?, una persona renuente a la palabra de Dios. Ni usted ni yo podemos ser renuente a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, como creación de Dios, nosotros no podemos rehusarnos a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es verdadera. Es cortante como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios quiere que hablemos en todo momento que Cristo viene pronto. Dios quiere que nosotros digamos lo que tenemos que decir. Es la verdad que está escrita en esta palabra de Dios. Dios ya se cansó de estar hablando de prosperidad. Dame que te doy, páctame que siémbrame que tendrás. Dios ya se cansó de todo eso. Yo con esto no te estoy diciendo de que mi Dios no es un Dios de prosperidad. Claro que el Dios al que nosotros adoramos, alabamos y predicamos es el Dios de la prosperidad. Pero no solamente yo me tengo que encajonar en la prosperidad. Así que Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él y le adoremos. Cada vez que nosotros veamos algo que está aconteciendo en la tierra, no nos quejemos, no murmuremos. Nosotros lo que debemos de hacer es doblar rodillas, orar y clamar a Dios. El diluvio de Noé, cuando hubo el diluvio, en el tiempo de Noé, Dios destruyó toda la maldad que había en la faz de la tierra. Toda esa maldad que había en la faz de la tierra. Y esta vez Dios va a obrar de la misma manera. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Como los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Que va a haber diluvio, que va a haber destrucción y que la tierra va a ser limpiada. Debemos de confiar en Dios y debemos de tener fe. No debemos de tener miedo. ¿Cuántos me dicen amén? Porque el predicar esto no es para causar miedo. Nosotros debemos de estar confiados. Nosotros no tenemos que tener miedo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. Amén. Dice 1 de Juan 4:18. El amor, dice... En el amor, no hay temor, dice, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor, dice. Porque el temor, dice, lleva en sí, dice, castigo, dice. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú amas al Señor y si tú amas a Dios por sobre todas las cosas y el Señor está contigo y Él está en tu corazón, tú no vas a tener miedo de lo que vaya a venir a la tierra. Ya te pueden decir en las noticias, tienen que salir, porque en el sueño que yo tuve, yo me recuerdo que veía a los policías sacando a toda la gente de las casas aquí en Barcelona. Vayan, corran, salgan, tienen que correr a los lugares más altos porque estaban avisando de un tsunami. Y yo veía a la gente correr llenando sus carros de provisiones, de almohadas, de comida, de todo, sacando todo de sus casas y huyendo. Nosotros como iglesia no debemos de tener miedo, debemos de confiar y debemos de estar confiando en el amor que nosotros tenemos en el Señor. Ese amor que nosotros tenemos en Dios es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Dios nos envía a nosotros, a Jesucristo, a morir en la cruz y el amor que Él le entregó por cada uno de nosotros para que nosotros confiemos. El pueblo de Dios y el mundo entero en este momento debe de permanecer arrepentido. O sea, cada uno de nosotros debemos de estar arrepentidos y debemos de estar poniéndonos a cuenta. Pueblos y naciones todas debemos de estarnos poniendo a cuenta con el Señor.
todo mundo a ponerse a cuentas con Dios. Hay un espíritu de pánico. Hay un espíritu de pánico y de miedo que está invadiendo todo el mundo, todas las naciones. Ese coronavirus a la gente la tiene con pánico y la tiene con miedo. Ahora ya no están hablando del coronavirus, nada. Eso solo es volcán, 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 y no solo aquí, también en otros lados. Pánico, miedo. Debemos de obedecer también nosotros las autoridades que Dios ha puesto. Debemos de obedecer, porque si nosotros nos levantamos en contra de una autoridad, ¿cómo le vamos a echar la culpa solo a la autoridad que está ahí? Debemos de orar y clamar a Dios por la autoridad. Si nosotros creemos que esa autoridad que está allí no es una autoridad que Dios la haya puesto, pues oremos, clamemos y pidámosle al Señor para que Dios pueda remover, si es su voluntad, porque no lo podemos hacer con nuestra propia fuerza. Entonces debemos de obedecer autoridades que Dios ha puesto. Debemos de obedecer. Y de igual manera, nosotros como iglesia debemos de acatar las órdenes de Dios. Dios nos ha entregado a nosotros una mayordomía. ¿Para qué? Para que nosotros ministremos la palabra de Dios y sea predicada a todo pueblo y nación, ricos, pobres, negritos, blanquitos. Nosotros no tenemos por qué tener preferencias por nadie. Tenemos que meditar y que nuestra vida espiritual esté recta delante de Dios. Leamos ahí el Éxodo 12:22, lo que dice. Éxodo 12:22. Amén. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Amén. 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 He cogido este texto bíblico porque hay algo muy importante que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos de nosotros cuando escuchamos algo que tiene que ver con catástrofe? Vaya, yo les voy a poner un ejemplo. Si en este preciso momento nos dan aquí un anuncio, nosotros estamos aquí, nos vienen a decir, ahorita hay una noticia de que dicen de que la lava del volcán ha traspasado todo y ha bajado de una manera que se levantaron 10 coladas, que no sea así, en el nombre de Jesús, reprendemos eso en el nombre de Jesús, y se va a levantar un tsunami. Hay una advertencia que todo el mundo tiene que salir de Barcelona y que no sé, una alerta, ¿verdad? Que fuera un llamado para todo el mundo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Estar confiados, pero para estar confiados nosotros tenemos que estar ungidos con el Espíritu Santo de Dios, sellados con el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos algo como iglesia, y no solamente los pastores, no solamente los líderes, sino todos aquellos que creemos en la sangre de Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí en el Éxodo 22, dice, y tomad, dice, un manojo de hisopo, dice, y mojadlo en la sangre, dice, que estará, dice, en un, dice, lebrillo, dice, y un intel, y untad, dice, en el dintel, dice, de los dos postes con la sangre, dice. Aquí fue cuando empezaron a ungir todas las casas con los dinteles de las puertas y las ventanas con sangre. Y esa sangre era la sangre de un cordero. ¿Para qué? Para que representara que esa casa estaba sellada por la presencia de Dios como hijos de Dios, y allí no podía entrar ningún espíritu de muerte. Eso mismo debemos de hacer nosotros, simple y sencillamente que nosotros ya no vamos a utilizar el sacrificio de un animal, porque el que ya entregó ya su vida por cada uno de nosotros y ya fue derramada esa sangre bendita, fue la sangre de Cristo Jesús. Así como el pueblo de Israel marcó sus viviendas con la sangre del cordero, de esa misma manera el Señor quiere que nosotros lo hagamos en este tiempo, en este siglo XXI que nosotros estamos. Tenemos que coger la autoridad, tenemos que coger esa mayordomía, esa autoridad que Dios te ha entregado a ti como iglesia. Tú ya no puedes estar debilitado y tampoco puedes estar esperanzado. Ay, voy a esperar si el pastor viene y me unge mi casa. Tal vez viene el líder y me unge mi casa. Tú tienes que levantarte como iglesia, como hijo de Dios, y empezar a ungir tus hijos, ungir tu familia, ungir tu esposa, tomar la autoridad que Dios te entregó como sacerdote de tu casa y ungir a tu esposa, ungir tus hijos, ungir las ventanas, los dinteles. Si usted es persona de fe y es una persona de mucha oración, usted puede hacerlo usted mismo. Usted no puede estar atenido a que venga alguien de una iglesia para que lo haga. Si usted es un hombre y una mujer de fe, usted ora y usted le clama al Señor, usted lo puede hacer.
Usted no puede estar esperando que venga un intercesor o venga alguien a que le unja su casa. Si sabemos que estamos viviendo estos tiempos, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Por qué no estamos ungiendo nuestras casas con aceite como señal de que nosotros somos hijos de Dios y estamos ungidos cada uno de nosotros? ¿Ya ungieron sus casas? ¿Ya las ungimos? Yo te pregunto, pueblo de Dios, ¿lo estás haciendo? Hay que ungir las casas, pues fue con aceite que Jesucristo mandó, escúchame bien, a ungir a los enfermos. Y también el ungir representa, al Espíritu Santo de Dios. Si tú unges con aceite a tus hijos, tú estás derramando al Espíritu Santo de Dios sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tus hijos. Mira lo que dice Santiago 5:14. Ahí en Santiago 5:14, mira lo que dice, ¿ve? Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Cómo? Ungiéndole, dice, con aceite, dice, en el nombre del Señor. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor si alguno está enfermo. Marcos 6:13. Busquemos Marcos 6:13. Marcos 6:13. ¿Lo tienen? Lo leo. Dice Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Aquí está hablando de autoridad. ¿Quiénes echaban? Aquellos que tenían la autoridad. ¿Quiénes tenemos la autoridad? Nosotros como iglesia, lo que hemos creído en el nombre del Señor Jesús. Y echaban, dice, fuera muchos demonios. ¿Cuántos espíritus de muerte andan alrededor de nosotros? Los reprendemos en el nombre de Jesús. Todas esas pruebas que tú has estado pasando esta semana son espíritus de muerte. Ese ahogo, yo no sé si ustedes lo han tenido porque no he hablado con ustedes, pero es como un sofoco y como un peso en el peso, como un ahogo, como que te estás ahogando, un sofoco. ¿Sabes lo que es? Es el Espíritu Santo de Dios pidiéndote que te levantes a clamar y que obedezcas. Y que obedezcas, que empieces a clamar, a orar y empieces a ungir tu casa con aceite, echando fuera todo demonio. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite a usar debía de ser un aceite de oliva. Hay muchas personas que me dicen a mí, óigame pastora, pero es que ese aceite que usted usa, que apesta. Use aceite corporal, porque el aceite corporal huele tan delicioso. Yo en la iglesia, siempre en el altar he presentado el aceite de oliva y lo he presentado delante del Señor, y yo he hecho una oración y le he dicho al Señor, unge este aceite con el propósito que tú me enviarás a ungir las casas y a ungir a aquellas personas que tú enviarás para declarar el poder y la autoridad en tu nombre, Señor amado Jesús. Esa es la oración que yo hago para ungir el aceite y lo presento delante de Dios. Ese aceite todavía lo tengo porque es un bote así que yo todavía lo ando. Tengo 4 años de andar ese bote y yo no lo utilizo para cocinar ni para nada, solamente para ungir. Cuando ya se termine, vuelvo a ir a la montaña porque ahora no tenemos el templo, entonces vuelvo a ir a la montaña y en la montaña lo vuelvo a presentar delante de Dios. Yo en la iglesia, yo no tenía un gimnasio para ir a hacer gimnasia. Entonces, el que quiera aceite corporal, le dije yo una vez a una persona que vaya a un gimnasio o que vaya a una sala en donde hacen masajes, porque no es la iglesia una iglesia para masajes, para yo estar untando aceite corporal. Vamos a leer aquí en el Salmo 92:10, en realidad no nos menciona aceite de oliva, pero nos dice que viene del óleo, y el óleo viene del olivo, y el óleo, el oliva es una fruta, y esa fruta oliva es la que nos da a nosotros el aceite. Vamos a leerlo ahí en el Salmo para que lo entendamos ahí. El Salmo, si lo tienen, me lo leen. El Salmo 92:10, mira lo que dice. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. 92:10. Será ungido con aceite fresco. Amén. Amén. Entonces mira el 92:10 dice. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, dice. Seré ungido con aceite fresco. Aceite fresco. Entonces, primero debemos de ponerlos a cuenta con Dios. Antes de yo ungir, debo de ponerme a cuenta con Dios.
Si yo no me estoy a cuenta con Dios, ¿cómo voy a pretender que lo que yo voy a ungir se va a derramar ahí la presencia de Dios o el Espíritu Santo de Dios? Primero debo de ponerme a cuenta con Dios. Es algo muy importante el arrepentimiento. Dígalo, arrepentimiento. Yo solamente les estoy dando las claves de lo que ustedes tienen que hacer como iglesia. Es importante que unjamos nuestras casas, que unjamos nuestros hijos con aceite de oliva presentado delante del Señor. Dice que debemos de arrepentirnos. Segunda de Crónicas 2:17 habla del arrepentimiento del rey David. Y en Segunda de Crónicas 2:17 nos habla que ese arrepentimiento que el rey David tuvo era un arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, es algo que llega a la presencia de Dios, al trono de Dios, y Dios se agrada de eso. Número 3, debemos de pedirle a Dios que nos perdone por nuestras ofensas. Como lo dice Mateo 6, del versículo 12 al 14, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Debemos de pedir perdón y que nos perdonen. Ahora, si tú pides perdón y esa persona no te perdona, tú ya no tienes nada que ver, porque la salvación es individual. Lo importante es pedir el perdón, ¿sabes? Si tú vienes y pides perdón de una manera hipócrita y aquella persona a la que tú le fuiste a pedir perdón te cedió el perdón de una manera genuina, esa persona lo que trae para sí es bendición. Amén. Por eso debemos de hacerlo de una manera sincera, pedir perdón y que nos perdonen. Ahora, pedirle a Dios que nos perdone nuestras ofensas, eso está en Mateo 6, del 12 al 14, y que nos limpie. Escúcheme bien. Luego el otro procedimiento es que le vamos a decir, ya pedimos perdón, ya nos presentamos delante del Señor, ahora ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a limpiar, dígalo, me voy a limpiar con la sangre de Cristo. Vamos a leerlo, Romanos 3:25, mira lo que dice. Están revueltos estos animales. Romanos 3:25. Amén. Al quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de ir y pedirle al Señor que nos limpie con la sangre? Por todos esos pecados que nosotros hemos cometido. Luego de que yo me arrepentí, me presento delante del Señor y luego yo le digo al Señor, límpiame con tu sangre. ¿Para qué? Para perdón de todos los pecados que yo he cometido. Y luego debo de activar la armadura de Dios. No es fácil. El ungir no es fácil. Yo les estoy dando los procedimientos. Luego debo de tomar y arrebatar la armadura de Dios, que la encontramos en el Efesios 6:10. Tomar la armadura de Dios y ceñirnos con toda la armadura de Dios. Vamos a leer la armadura de Dios en el Efesios. Amén. 6:10. Sí, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sigo? Sí, 10. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Entonces, y debemos de presentar el aceite a través de una oración, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que consagre el aceite. Cuando yo no me puedo ir a presentar un aceite delante de Dios si yo no he hecho todo lo que yo les he dicho. Es un procedimiento que hay que hacer para ir y presentar el aceite delante de Dios. Ahora, hay algo muy importante. Ustedes ya congregan, a ustedes como ministros, como hijos de Dios, a ustedes, yo siempre les he entregado un botecito pequeño con aceite que ya está ungido para que ustedes puedan ungir sus casas y puedan ungir sus hijos. El hermano Elías le regalé uno hace poco, un botecito, y tampoco no es que vendido ni nada de eso, ni tampoco les estoy diciendo, vengan, compren que sana, que milagro. No, les estoy diciendo que es la fe, ¿verdad? Y es un aceite que ya está presentado delante de Dios y es un aceite que solo es para ungir. Ahora, así que nosotros como cristianos debemos de hacerlo y protegernos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a declarar en el nombre de Jesús la sangre de Cristo sobre nosotros. En estos tiempos lo que está haciendo Dios es probando los corazones. Díganlo.
Dios está probando mi corazón. Dios lo que está haciendo es probando el corazón de toda su creación. Dios está probando el corazón mío. No creas que el mío no lo está probando. El corazón mío, el corazón tuyo, el corazón de todos. Líderes, pastores, reyes, ricos, pobres, a todo mundo en la tierra Dios lo está probando dentro de este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros no entremos en pánico y en miedo. Todo aquel que entre en espíritu de pánico y de miedo, hay que orar por él. Si alguien se levanta con espíritu de pánico y de miedo, hay que orar por él y hay que clamar por él, porque significa que esa persona no tiene el amor de Cristo dentro de su corazón. Porque dice la palabra de Dios que el amor echa fuera todo temor. Es importante que nosotros estemos llenos, dígalo. Es importante que yo esté lleno de la presencia de Dios. Es importante que yo esté lleno del amor de Dios para que yo no pueda tener ese espíritu de pánico ni de miedo. La fe va a ser firme. La fe, cuando yo tengo lleno mi corazón de amor, la fe va a estar firme, va a estar sólida y yo no me voy a mover. Ya puede venir tormenta, ya puede venir huracán, yo no me voy a mover. Yo no me voy a mover, aún así venga la guerra que venga, venga la calamidad que venga. Yo voy a tener la prueba que yo pueda tener detrás de mí. Se va a levantar calumnia, difamación, se puede levantar quien sea delante de mí, pero no va a poder porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Yo quiero que usted lo diga y crea y confíe plenamente en el Señor. Nos declaramos libres, digan esta tarde, de todo temor, de todo miedo, de todo pánico. Yo me declaro libre por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Debemos de arrebatar las promesas que el Señor tiene a través de su palabra. El Señor quiere que tú y yo confiemos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo, en Juan 16:33. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 16:33. Mira lo que dice ahí. En Juan 16:33. Amén. ¿Lo tienen? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Como nos dice el Señor, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido. El Señor ya ha vencido, pero ¿quiénes son los que van a tomar esa armadura poderosa? ¿Quiénes son los que se van a levantar como militantes guerreros del reino de los cielos? Todos aquellos que estén llenos del amor y de la fe de Cristo Jesús. Debemos de orar, iglesia, y declarar la paz de Dios en nuestros corazones. Tener la paz de Dios en nuestros corazones. Resentimiento, rencor, falta de perdón, raíz de amargura. Debemos de reprender todo eso, porque eso no proviene del Padre. No proviene del Padre. El orgullo, es que me regañaron, como aquella vez que estuvimos, el orgullo no proviene de Dios. Las divisiones no provienen de Dios, porque un pueblo dividido entre sí no prospera. Cuando hay amor, cuando hay armonía, cuando hay unidad, Satanás no le gusta. Y él es el que se levanta como león rugiente buscando a quien devorar. Que los ángeles de Dios nos guarden, nos acompañen y nos cubran con su armadura poderosa. Así que en medio de tantas malas noticias mundiales, en medio de todo lo que nosotros estamos viendo, debemos de estar confiando. Estos volcanes que nosotros estamos viendo que están haciendo erupción, estos acontecimientos que estamos viendo, terremotos, huracanes, es que nos está alertando el Señor que su venida, la venida de Jesucristo está pronto, iglesia. Y que todo lo creado, que todo lo que Dios creó va a ser removido tarde o temprano. Porque la tierra tiene que ser limpiada, porque hay mucha inmundicia y mucha perversidad que a Dios no le está agradando. Dios nos está hablando al mundo entero que Cristo viene, dígalo, Cristo viene, iglesia. Cristo viene y la venida de Él es eminente. Yo te pregunto hoy, iglesia, y yo me hago la pregunta, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Tenemos esa llenura en nuestro corazón del amor de Dios? ¿Tenemos esa fe y el respaldo de Dios para nosotros reprender ese espíritu de pánico y ese espíritu de miedo? Y reprender todo espíritu de muerte que pueda querer venir, entrar a mi casa y a mi familia en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Lucas 21:25. Dice Lucas 21:25. Entonces dice, habrán señales en el sol, dice, en la luna, dice, y en las estrellas, dice, y en la tierra, ¿qué dice?
angustia de las gentes, dice, confundidas, dice, a causa del bramido del mar y de las olas. La venida del Hijo del Hombre. Son señales de la venida del Hijo del Hombre. Habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de las expectaciones de las cosas, dice. El Instituto Geológico está preocupado. El Instituto Geológico de aquí, de Canarias, están preocupados con el volcán. No solamente los geólogos están preocupados, los sismólogos están preocupados porque hay muchos sismos que se están levantando. No solamente los geólogos, los vulcanólogos están preocupados también. Y hay muchas cosas que aún nosotros no nos cuentan y no nos dicen, pero el Espíritu Santo de Dios ya nos avisó y ya nos advirtió y nos está advirtiendo a través de la palabra que la venida de Cristo está pronta y que tú debes de estar alerta, que yo debo de estar alerta. Debemos de estar agarrados de la mano poderosa de Dios. No debemos de apartarnos de los caminos del Señor, ni a derecha ni a izquierda, se levante quien se levante, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos decisivos. El reloj ya está marcando la hora exacta de la venida del Hijo del Hombre. Nosotros no sabemos cuándo va a ser ese día, pero el llamado de advertencia debemos de hacerlo. El bramido del mar, las olas, el viento trae pánico. Si esas olas se llegan a levantar, eso va a traer un pánico atroz, no solamente allí en la isla de La Palma, sino que todo Barcelona y todo lo que se tiene que mover alrededor. Es un pánico tremendo que va a traer a las naciones, pero en realidad estamos nosotros preparados, iglesia, estamos preparados. Estas cosas que nosotros estamos viendo son señales, y yo quiero que tú lo digas, son señales, son señales. ¿Para qué? Para que nosotros escuchemos la voz de Dios y nos podamos arrepentir y vengamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos seamos salvos y que ninguno perezcamos. Fornicarios, adúlteros, hechiceros, brujeros, mentirosos, suicidas, homicidas, asesinos. Todos quieren que vengamos al arrepentimiento porque somos su creación y Él nos ama. Imagínate cuánto nos ama Dios, que aún así el día de hoy, ¿cuántas personas habrán cometido el día de hoy asesinato? Pero comieron el día de hoy. Comieron, tienen una casa donde dormir, es posible que tengan hasta su propia familia, pero han cometido un asesinato el día de hoy. Tú no me puedes decir a mí que Dios no ama a esa persona que acaba de cometer ese asesinato. ¿Sabes por qué? Porque esa persona está con vida, aún así que le haya quitado la vida a otra persona. Eso significa que Dios nos ama y la misericordia de Dios es tan grande que aún así, cometiendo nosotros tanta iniquidad y tanta maldad, el Señor nos manda lluvia, nos manda sol, nos manda de todo para que nosotros podamos respirar y podamos tener vida. Y nosotros no lo queremos aprovechar. Vamos a leer de los últimos textos bíblicos. Mira lo que dice Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Este es uno de los textos bíblicos que yo quiero dejarlo a la iglesia para que nosotros confiemos en el Señor. Jesús es el camino al Padre, iglesia. No hay ningún camino que nos pueda llevar al Padre, solamente Jesús es el camino al Padre. Y dice el Señor que Él no quiere que el corazón tuyo y el mío esté turbado. Él no quiere que tú y yo entremos en ningún tipo de pánico. A pesar de que tú veas que se mueva lo que se mueve en la tierra, tú no tienes que tener miedo, no tienes que tener pánico. Debemos de creer y confiar en Dios y debemos de creer y confiar en lo que Jesús dijo, que Él iba a preparar una morada allá arriba para cada uno de nosotros.
El Señor ha preparado una morada. La morada tuya no es esa casa que tú tienes aquí en esta tierra. Tu morada es la que que Dios ha preparado allá arriba en el cielo. Y es esa por la cual tú debes de pelear, no es por la terrenal. Yo con eso no te estoy diciendo que no hay que tratar de sobrevivir aquí, vivir dignamente, claro que sí, pero Dios tiene preparada ya esa morada allá arriba en los cielos. Debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para ese encuentro con el Señor Jesucristo entre las nubes. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 nos habla del arrebatamiento de la iglesia de Cristo y nos dicen que el Señor vendrá entre las nubes y dice que la palabra de Dios que Él vendrá y Él vendrá por una iglesia. Él va a venir entre las nubes, va a venir por su iglesia y va a ser como una trompeta, la voz de Dios, como una trompeta avisándole a su pueblo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios, y luego nosotros, los que hayamos quedado, también nos iremos con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, lo vamos a leer y miremos, allí está donde el Señor nos habla del arrebatamiento, del rapto de la iglesia de Jesucristo, y nosotros debemos de estar preparados para ese evento y no debemos de estar durmiendo, no debemos de estar como una iglesia dormida, debemos de estar velando, porque este momento podría venir, despedirnos y podría venir. Nosotros debemos de estar pendientes. Dice 1 Tesalonicenses 4, el versículo 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, escúcheme bien, Dios mismo, con trompeta de Dios, o sea, la voz de Dios nos va a avisar como a modo de trompeta, dice, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, luego nosotros, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes. El Señor no lo verá todo mundo en esta primera salvación. Recordemos que van a haber dos salvaciones. La que va a haber ahora, antes del rapto de la iglesia de Cristo. Y la que muchos no quisieron, esta, van a tener que quedarse en la gran tribulación. A sufrir y a padecer todo lo que el orden mundial implante en esta tierra. Amén. Cosas atroces, cosas que nosotros como iglesia no queremos vivir. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Entonces, iglesia, debemos de estar preparados. Hay un último texto bíblico que yo se los quiero entregar. Y ese texto bíblico en realidad está en el Salmo 23, que aunque andemos nosotros en valle de sombra o de muerte, nosotros debemos de estar confiados en el Señor. No importa lo que se levante detrás de nosotros, debemos de tener la confianza en el Señor, de que Él está con nosotros. Nuestro Padre Celestial escucha nuestra oración y el Señor está escuchando el clamor de nosotros. El clamor de una iglesia que persevera en la oración es la señal de que el Señor nos ama. Es la señal de que el Señor nos ama y que el Señor esté escuchando. Así como el Señor, Dios Todopoderoso, abrió el Mar Rojo, así como Dios abrió el río del Jordán para que su pueblo pudiera cruzar y no pudiera ser derribado por el faraón, de esa misma manera el Señor quiere que nosotros nos bañamos con su Hijo amado. El Señor quiere que nosotros nos vistamos con vestiduras nuevas y que nosotros marchemos de esta tierra y que nosotros no perezcamos. Es eso atroz que va a venir a la tierra, porque es una destrucción que Dios te lo puede mostrar en sueño y en visión si tú buscas en oración y en clamor. Y aún así, la misericordia de Dios es tan grande que Dios le está mostrando a muchas personas que aún ni siquiera lo han aceptado y lo han reconocido como único Salvador. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor en esta tarde de que Él sea ministrando esta palabra. Y yo quiero orar por ustedes el día de hoy. Y voy a declarar en el nombre de Jesús la sangre de Cristo sobre la casa de ustedes, sobre nuestras familias, y vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en esta tarde. Yo quiero que cierren sus ojos ahí donde ustedes están y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Primeramente le vamos a dar gracias por esta palabra y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que aparte todo espíritu de temor y de miedo. Vamos a hacer una oración juntos. Yo quiero que hagamos una oración porque ciertamente nosotros
A diario le fallamos al Señor. Entonces yo quiero que usted ahí donde está, usted le diga al Señor, Señor Jesús, yo confieso con mi boca que soy un pecador y que mi pecado me separa a veces de ti. Pero en este día, Señor, yo confieso con todo mi corazón de que yo te pido perdón y de que yo me arrepiento de todas mis rebeliones, de todas mis injusticias, de todas mis perversidades. Y en este día yo te pido una cobertura y un vallado de protección de ángeles y arcángeles alrededor de mi casa, alrededor de mi familia. Señor Jesús, yo quiero que tú levantes la mano en señal de pacto con el Señor y pídele en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, derrama de tu sangre, derrame de tu espíritu sobre mis manos, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis finanzas. En este día yo me declaro salvo por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra y por el poder de la sangre de tu Hijo amado Jesús. Yo reprendo, diga, todo espíritu de muerte, todo espíritu de pánico, todo espíritu de miedo que ha querido entrar a mi casa, que ha querido entrar a mi familia. Ahora lo anulamos, lo cancelamos y renunciamos a él por el poder de tu palabra. Ahora en este día yo te reconozco como mi único Salvador y te pido que entres a mi vida y que me protejas de toda tempestad, de toda calamidad, de toda perversidad y de todo aquello que se levante en contra de mi llamado y en contra de mi familia. Ahora en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús soy más que vencedor. Señor Jesús, en esta tarde yo creo que el día que yo muera, al abrir mis ojos, tú estarás ahí para recibirme en tus brazos. Amén y amén. Yo quiero que usted cierre sus ojos, pero que usted en esta tarde se imagine al Señor viniendo entre las nubes y recibiéndolo. Yo quiero que usted en esta tarde crea que la voz de Dios le está hablando a través de la tempestad, a través de la prueba, esa prueba que usted está pasando. Quiero que usted entienda y que usted comprenda que esa prueba usted la está pasando porque Dios está probando su fe. Dios está probando la fe que usted tiene. Y en esta tarde yo declaro en el nombre de Jesús que toda prueba que ha venido pasando en estos días, ahora toda tribulación, todo cansancio se va ahora por el poder de la palabra de Dios. En Cristo Jesús es más que vencedora. Ahora esta palabra queda sembrada en su corazón y usted la toma y la hace vida para su casa, para su familia, por el poder de la palabra. Creemos y confiamos que todo espíritu de miedo, todo espíritu de pánico se va ahora por el poder de la palabra de Dios. No tiene autoridad en mi casa, dígale al Señor. No tienes autoridad de entrar a mi casa. Ahora en el nombre de Jesús yo cubro sus pensamientos, hermana, en esta tarde. Yo cubro todo pensamiento, Señor. Todo pensamiento que no ha venido de parte tuya, Señor. Padre, ese pensamiento que quizás te ha dicho a ti. Quizás ese pensamiento te ha dicho a ti que no vales nada, que para nada, todo lo que has hecho se ha venido atrás. Pero en este día yo quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios está contigo como poderoso gigante. Y todos esos pensamientos no han venido de parte del Creador. Y ahora retroceden por el poder de la palabra de Dios, Señor. Yo declaro, Señor Padre, que todos sus pensamientos son sujetos a la obediencia tuya, Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, yo quiero que ustedes se tomen de las manos como familia. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que en la unión está la fuerza. Dice la palabra de Dios que cordón de 3 dobleces no lo rompe nadie. Y vamos a confiar en el Señor y vamos a creer al Señor que hay unidad en la familia de ustedes, hay unidad. Y la oración tiene poder. Y hay algo por lo que ustedes están clamando. Hay algo por lo que ustedes están clamando. Y hay una palabra que se viene a mi mente, que ha venido a la mente de ustedes. Vergüenza. Y yo no sé por qué. Porque el Señor los ama. El Señor los ama y el Señor tiene un propósito grande con la familia de ustedes. Y yo ahora, en esta tarde, en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor nos ha delegado en esta tierra, yo reprendo todo espíritu de vergüenza que quiera venir a atormentar. En el nombre de Jesús, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Ustedes han sido comprados a precio de sangre. Todos. Tú tienes un llamado de parte de Dios, sacerdote, un llamado tremendo. Y el enemigo quizás te hace a ti debilitarte y no creer. Porque quizás muchos han dudado del llamado o han dudado de lo que tú tienes para dar a muchos.
Y no solamente a tu familia, amigos y muchas personas. Hay algo tremendo de parte de Dios. Hay algo tremendo que hay allí que no puede salir porque hay un espíritu a veces de miedo. Pero en esta tarde el Espíritu Santo de Dios te da la fortaleza, la sabiduría para que tú te levantes como ese sacerdote de Dios que Dios ha plantado en ese hogar para derribar y para destronar toda fortaleza que quiera entrar allí ahora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo cubriendo esta familia, Señor. Yo vengo declarando en el nombre de Jesús que hay ángeles y arcángeles alrededor de ellos, Señor, y que todo aquello, Señor, que no haya venido de tu parte, Señor, retrocede por el poder de tu palabra, Señor. Yo pido por Ángel, Señor, en esta tarde, Señor, y por Yesenia, Señor, para que tú, Señor, seas obrando en el corazón de ellos, Señor. Padre, clamamos delante de ti, Señor, y delante de tu presencia, Señor, por ellos, Señor. Oh, bendito Rey, yo ahora en este día, Señor, traigo a recuerdo, Señor, los tiempos, Señor, en los cuales ellos, Señor, vinieron con un amor genuino, vinieron con un primer amor delante de ti, Señor, y delante de ti como hermana de ellos, como Padre, como parte del cuerpo de Cristo, arrebatamos y peleamos estas almas, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, y ponemos a vergüenza, Señor, todo aquello, Señor, Padre, que ha venido detrás, Señor, del llamado de ellos, Señor. Padre, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor, a clamar por ellos, Señor, a pedir por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos, Señor, en una oración unánime, Señor. Yo quiero que cierren sus ojos en esta tarde y que creamos y confiemos en el Señor, que el Señor tiene los tiempos, porque de Él es el poder y de Él es la autoridad y de Él es la gloria. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo delante de ti, Señor, y yo vengo presentando, Señor, Padre, a la cabeza de esta familia, Señor, la autoridad, Señor, que tú le has entregado como cabeza de familia, Señor. Padre, para que Él, Señor, Padre, cada mañana, cada día que Él se levanta a orar y a interceder, Señor, tú escuches, Espíritu Santo de Dios, el clamor de Él, Señor. Abre las puertas de los cielos, Espíritu Santo de Dios. Abre la primera, la segunda y la tercera puerta, Señor, del cielo, Señor. Abre los portales del cielo, Señor, para que la oración de tu Hijo, Señor, pueda llegar con olor fragante, Señor. Yo ministro, Espíritu Santo de Dios, el corazón de Él, Señor. Padre, que su corazón, Señor, Padre, siga ferviente, Señor, y siga, Padre, Padre, adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Hay algo muy tremendo en la oración. Usted cuando vino me dijo algo y yo sé que todo lo que usted me dijo era este mensaje. En pocas palabras, esto fue lo que usted le predicó a su compañero de trabajo. Y es porque el día de hoy el Señor lo ha traído a este lugar y no es casualidad. No es casualidad que lo que yo haya predicado el día de hoy es lo que usted le habló a su compañero en el trabajo. Usted le habló a su compañero en el trabajo este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo ama y porque el Espíritu Santo de Dios está aquí en su corazón. Porque ciertamente cuando hay amor del Señor, significa que si hay amor del Señor, no hay pánico, no hay temor y no hay miedo. Y como usted no tiene miedo y no tiene temor a las circunstancias que hay alrededor de nosotros, el Señor ha usado su vida para hablarle a su compañero. Y que el Señor siga poniendo gracia. Yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y que el Señor siga poniendo gracia en su vida, en su casa y en su familia. Amén. Damos gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y así pues nos despedimos, iglesia, porque viene la lluvia. Nos despedimos y damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y bendigo a mis hermanos ahí presentes, ahí que están en las redes sociales, a la hermana Pili, al hermano Paramandán y a todas mis hermanas en la India. Las bendigo, a mi familia en Honduras y nuestros familiares en Ecuador de igual manera. Y de esta manera pues le damos palmas, démosle palmas al Señor, porque Él es grande y Él es maravilloso. Y le damos gracias al Señor. Y nos despedimos.